Una vez más, agradecemos a Dios esta oportunidad, que es un privilegio. Y es para nosotros un placer poder estar con ustedes, siendo este medio el que nos pone en contacto. La semana pasada estábamos hablando de un tema sumamente importante, de una idea que ha corrido a través del tiempo, de que Dios creó la mujer para que ésta sufriera, de que Dios es misógino y muchísimas cosas más. Hoy quiero que Lisa, tú, que hace días que no te veíamos por aquí, nos hables un poquito de qué cosas en el día de hoy piensa el joven millennial de todas estas cosas. ¿Qué significa el matrimonio para los jóvenes de hoy? Bueno, yo pienso que es distinto para distintos jóvenes, pero pienso que en general muchos están pensando últimamente que es un compromiso que se mantiene solamente si el otro satisface mis necesidades, si está alineado a mis intereses. También muchas personas tienen como la expectativa de que el otro pues cumpla con sus expectativas, valga la redundancia, también como esa necesidad de que la pueda llenar, necesidades emocionales. Yo también quise ver la perspectiva de los hombres jóvenes y le pregunté a uno y me dijo que era un requisito social sin sentido, que muchos lo ven así, que puede llevarse a cabo por la unión social a través de la unión libre, que lo ven como un simple vínculo entre dos personas, pero que es un contrato fácil, un contrato de salida fácil, o sea, bueno, entramos en este contrato, pero si no funciona, sabemos que está la opción de dejarlo, del divorcio. O sea, muchos entran con la opción del divorcio en mente. Sí, Lisa, ahora que hablabas me acuerdo, el Señor trajo a mí una experiencia que yo me quedé un poquito impactada el día que ocurrió, porque se estaba celebrando una gran boda en un hotel. Yo no estaba invitada a la boda, no estaba en el hotel, por eso quiero decir. Y entré en un momento a un lugar donde había muchas personas y escuché a una joven que decía, no vi su rostro, solo oí su voz, que decía, bueno, imagínate, ellos se están casando, pero ya ella me dijo que si no funciona, eso se resuelve de una vez. Wow. Esa noche, la noche en que celebraban la boda, no había empezado, pero ella tenía su solución. De eso que tú estás diciendo, de una costumbre social que se toma así, de salida fácil. El contrato, entre comillas, la palabra contrato se puede romper en cualquier momento. O un requisito simplemente social. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo espera que los jóvenes, cómo esperan que sea un matrimonio? ¿Qué es lo que ellos entienden que pudieran esperar de un matrimonio? Bueno, yo pienso que muchos jóvenes realmente tienen altas expectativas del matrimonio, pero el problema es que a veces esas expectativas ni siquiera son reales. O sea, esperan realmente que el otro pueda llenar emocionalmente lo que el Señor solamente puede dar. Tú estás diciendo que es una expectativa unilateral. Sí. Son dos, pero uno espera que el otro sea el que supla. Exacto. Y también yo pienso que muchas veces quieren que el otro satisfaga sus necesidades, pero cuando les toca a ellos, no quieren dejar por el lado su egoísmo. Tú hablaste ahorita de compromiso. Un autor dice que en estos tiempos se ha perdido el sentido de compromiso y que la gente entiende que todo puede romperse fácilmente. Sí, ¿no? Y también esperan que el sentimiento de enamoramiento siempre esté, o sea, que se base en emociones o que el otro sea la fuente de su felicidad. Y yo quería, Orfa, que leyéramos un versículo en Jeremías, pero antes de... en Proverbios 19:22 dice que lo que el hombre espera es lealtad. Lo dice en algunas versiones porque hay diferentes. Y en inglés lo que dice es que el hombre espera es un amor que nunca falla. Bueno. Pero al final, cuando en la palabra se habla de un amor que nunca falla, nunca habla de un amor de otro ser humano, sino solamente del Señor. Amor de Dios. Y yo quería que por eso leyéramos Jeremías, el capítulo 17, del 5 en adelante,
que dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará su fruto. O sea, por más que nosotros queramos, nunca un hombre va a poder satisfacer nuestras necesidades. Y cuando nosotros buscamos que nuestra pareja, que en un matrimonio, esa persona pueda darnos lo que solamente el Señor puede darnos, al final vamos a terminar miserables. Y vamos a ser miserables al otro también. Sí, sobre todo, ese es el punto, que esa sensación de no me satisface es tan profundo lo que produce que entonces la otra persona, y eso se da no solo en los jóvenes, en cualquier persona de cualquier edad, que es parte de esa pareja, de esa relación. Si el otro no satisface, la amargura que se va añadiendo, muchas veces la ira que eso produce, el desgaste emocional, la tristeza, todas esas emociones son bombas de tiempo en un matrimonio. Y en cualquier dinámica. Sin duda, sin duda. Lisa, es pero muy común desde hace muchas décadas que los jóvenes decidan probar si de verdad van a poder luego casarse, y se opta por la unión libre. ¿Qué piensan los jóvenes que así entienden que podría estabilizar esa relación después que ellos, aún estando en situación de unión libre, pudiera estabilizar esa relación? ¿Qué herramientas tienen? Bueno, yo pienso que es los sentimientos, o sea, lo basan en sentimientos. Si yo me siento enamorado, y el sentimiento es suficientemente fuerte, entonces podemos permanecer juntos. Pero también se agarran mucho de que vamos a vivir juntos, pero si pasa algo que no nos gusta, que nos disgusta, entonces tenemos la opción de salir rápido. Y por ejemplo, también las finanzas compartidas, eso piensan que puede estabilizar esa unión libre. Y simplemente el hecho de no tener un compromiso con tanto peso. Y el nivel de transparencia y de intimidad, no intimidad sexual, sino intimidad de que yo sé lo que tú haces, yo sé lo que hago. Ese nivel de enlazar la relación en términos de que estamos construyendo algo. No es solamente probando a ver sino construyendo algo. ¿Cómo se ve eso en el día de hoy? Bueno, yo creo que eso es lo más normal. O sea, ahora la gente entiende que puede probarlo, porque entienden que probando es que se sabe. Pero al final, cuando tú confías en el Señor, tú sabes que el que creó la otra persona y creó el matrimonio y te está diciendo que eso es lo que quiere. O sea, si tú confías en esa persona, o sea, en el Señor, tú no tienes por qué probarlo antes de. Sobre todo cuando él dice las consecuencias que trae el hacerlo solo a nivel de prueba, que no es lo que el Señor ha dicho. Pero una última pregunta, Lisa, y rapidito, porque ya estamos rayando el tiempo. ¿Por qué crees que muchos jóvenes tienen una mala percepción del matrimonio? Porque hay jóvenes que tienen una mala percepción del matrimonio. Bueno, Orfa, yo pienso que para el Señor el matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Incluso eso hablaba Pablo cuando él dice, grande es este misterio, pero me refiero a Cristo y la iglesia, cuando hablaba de la unión del hombre y la mujer como esposos. Y yo pienso que esa unión también de amor, de perdón, de misericordia entre esas dos personas, de intimidad, es un reflejo del Evangelio. O sea, el matrimonio es un reflejo perfecto de lo que es realmente el Evangelio. Entonces yo pienso que el enemigo está muy motivado en dañar eso, en distorsionarlo, y precisamente por eso pues mentirle a los jóvenes acerca
para el que matrimonio. no lo quieran y para que piensen que esa es una experiencia a priori que va al fracaso. Tristemente es así. Bueno, Lisa, gracias. Siempre la opinión que Dios trae a ti por medio de su palabra nos habla de cómo se piensa, cómo piensa el joven y cómo Dios quisiera que el joven pensara para que le fuera bien, como dice la Biblia, para que te vaya bien. Gracias una vez más. Regresamos de inmediato. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. En el programa anterior iniciamos 2 o 3 estudios que tienen que ver con el matrimonio. Y la forma en que el matrimonio es vista en este tiempo, desde hace décadas, ha descalificado tanto esa experiencia que muchas personas, sobre todo muchas mujeres, entienden, han creído, han aceptado y viven de acuerdo a eso, que el matrimonio es una experiencia creada por Dios para maltratarlas, para avergonzarlas, para sufrir. La persona que declaró eso la primera vez fue el filósofo Engels. Y él decía que el primer antagonismo, la primera lucha de clases se produjo dentro del matrimonio monógamo y que ese matrimonio monógamo lleva a la mujer a tener fracasos permanentes. Quienes acusan a Dios de que es el que ha provocado que en el matrimonio la mujer sufra tanto, que sea tan maltratada, que haya tanta violencia, dicen esto porque desconocen quién es Dios y cómo es Dios. Dios es Dios de propósitos y Dios hace las cosas con fines buenos, nunca malos, porque en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Quienes hablan así de Dios han estado influenciando de forma filosófica, de la forma en que el pensamiento del hombre que va en contra de los principios de Dios o de las leyes de Dios lo cree y lo proclama, y ha estado, repito, influenciando durante décadas a muchas personas, tanto hombres como mujeres. Pero como es la mujer, somos las mujeres a las que se nos dice que es el matrimonio monógamo, el tener una sola pareja, lo que trae esa atrofia, esa distorsión. Hemos llegado a creer que es así. El libro de Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Este versículo es precioso porque nos habla de nuestras reacciones, cómo nosotros nos equivocamos y luego decimos Dios es el culpable. Hoy queremos retocar aquello que empezamos la semana pasada y empiezo de esta forma a tratar de conversar en este programa o tratar de contestar 2 preguntas básicas ¿creó Dios al hombre para que fuera un maltratador, un agresor contra la mujer? ¿O creó Dios la mujer para que fuera una víctima y sufriera los maltratos de su agresor? ¿Diseñó Dios el matrimonio para esto? ¿Fue esa la intención de Dios? ¿O qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Que después de Dios crearnos con intenciones totalmente diferentes, viniera esta experiencia al ser humano. Rápidamente, porque siempre tenemos que ir a los orígenes para saber qué ocurrió en el camino y cuándo ocurrió. Al ir nosotros a la palabra de Dios, Dios es el que narra, el que le relata a Moisés la creación y cómo fueron sucediendo los hechos. Y dice la palabra de Dios claramente que Dios creó la mujer para que fuera ayuda idónea para el hombre. En un programa anterior hablamos de que ayuda idónea para nada quiere decir sierva, quiere decir esclava, quiere decir objeto, nada de eso. La creó para que fuera ese complemento que necesitaba este hombre, que Dios lo creó primero y estaba solo. No tenía compañera, no había otra como él.
Y dice la palabra que Dios crea a esta mujer, la trae a Adán. Adán no sabe para nada lo que Dios está haciendo. Toma de él, forma a esta mujer, se la trae. Y es de este hombre, y este es el primer punto que quiero destacar antes de continuar, es que este hombre se expresa, se emociona, siente algo especial que no había sentido antes con todos los otros animales, con los animales, mejor dicho, que Dios le había traído, todos los que Dios había hecho. Y dice la palabra que él dijo, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Le pone nombre y dice, así como yo soy hombre, ella es mujer, la reconoce diferente a él, pero le pone el mismo nombre de manera femenina. Ish, hombre, Isha, mujer. Hace la diferencia y es precioso porque en ese momento de tanto regocijo, Adán se da cuenta que Dios le ha traído a alguien muy especial que salió de él, que no es un varón, sino una mujer. Y además dice la procedencia del varón fue tomada, le da a ella la misma igualdad, la reconoce como un ser humano. Se expresó de manera muy emotiva, mostrando admiración, sintiendo una receptividad muy especial, llamándola desde el principio, la recibe con respeto. Dice la palabra que tan pronto Dios los creó, los bendijo como pareja, y que esta bendición tiene 3 partes. Es un mandato de Dios dicho de 3 formas. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Rápidamente digo, hay 3 partes que componen esta ley, 3 leyes o subleyes dentro de esa ley completa. La primera es la ley de partida. Dejará el hombre a su padre y a su madre. De quienes sale el hombre, de quienes sale la mujer, es un hombre y una mujer, un papá, una mamá. Es la ley de partida. Tiene que dejarlo, formar un nuevo hogar. Número 2, la ley de apego y fidelidad. ¿Por qué decimos eso? Porque dice allí que dice Dios a Adán y Eva, y se unirá a su mujer. El hombre dejará su familia paterna y saldrá a unirse a su mujer, una sola, matrimonio monógamo desde el principio. Tercero, la ley de intimidad, y dice, y serán una sola carne. Serán una sola carne quiere decir, llegarán a ser uno, los dos llegarán a ser uno por medio de ese acto bendecido por Dios, que es el acto de intimidad. Desde hace unas décadas, esto se ha volteado y esa ley se ha cambiado. Lo primero es que la ley de partida se ha llevado hasta el final. ¿Cómo ocurre ahora? Bueno, lo repito de nuevo. Ley de partida, dejará al hombre a su padre y a su madre. Ley de apego, ley de fidelidad, y se unirá a su mujer. Y por último, la ley de intimidad, y serán una sola carne. ¿Cómo se usa desde los años 60 del siglo pasado? Número 1, la ley de intimidad. Primero vamos a probar, primero vamos a ver si resulta. Volteamos, pusimos de cabeza lo que Dios dijo. ¿Cuál es la segunda ley? La ley de apego y de fidelidad. Si resulta, entonces vamos a seguir juntos, vamos a probar mientras resulte. Por último, la ley de partida. Lo que hay que hacer primero es dejar a papá y a mamá, y ahora los muchachos se quedan 30 años, 35, 40 y quién sabe cuánto más, porque es mejor así, tú allá, yo aquí, así cada uno tiene su privacidad, nos unimos para lo que nos gusta, nos separamos cuando no nos gusta. La ley de Dios se ha invertido. ¿Tendrá esto consecuencias o no sobre el ser humano? Por supuesto que sí. Una cosa más. Dios dice que a partir de esa caída, Adán se aísla, Adán se calla. Adán no tiene ya a su mujer como debe tenerla, y por lo tanto ese matrimonio bendecido por Dios empezó a romperse, empezó a dañarse, empezó a corromperse. Un poco más adelante, en el tiempo, un descendiente del primer hijo de Adán y Eva, que se llamó Lamec, hijo del bisnieto de Adán, siguiendo la línea de Caín, este hombre conocía la historia, pero él quiso ir en contra de Dios. La primera mención de Dios
de lo que es la bigamia, estamos hablando de monogamia. Dios hizo un hombre para una mujer para un hombre. La rompe este hombre, se llamó Lamec. Y este hombre era violento, era vengativo, era un hombre agresivo. Es decir, con el tiempo la relación se fue volviendo amarga. La relación se convirtió en algo totalmente contrario a lo que Dios quería. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre decidió decirle, tomó transgresión, tomó 2 mujeres, ya no era una suficiente. Ni hay que obedecer a Dios, eso es un disparate, mejor más de una. Y este hombre toma 2 mujeres, las tiene juntas por esta razón. Es decir, empezamos a ver cosas raras, abominables delante de Dios, irrespetuosas entre un ser humano a otro ser humano. Y le dice a las 2, mira, un muchacho me golpeó, un hombre me hirió y yo lo maté. Y déjenme decirles que yo voy a dar muerte al que se atreva a golpearme a mí y me vengaré 70 veces 7. Se lo está diciendo a las 2. Eso quiere decir, a ustedes las incluyo, que no se les ocurra a ustedes ponerse en contra mía o hacerme daño, porque las voy a asesinar, así como asesinó a esta persona. La violencia, como hoy se llama, doméstica, empezó hace mucho tiempo. No porque Dios lo estableció. Dios hizo un hombre con características preciosas, así como hizo la mujer. Si hoy vivimos lo que vivimos, no es porque Dios lo hizo mal, es porque nosotros lo hemos hecho mal. Regresamos ahora. Con estas cualidades describe Dios a la mujer: ayuda idónea, discreta, refugio para los suyos, humilde, capaz, dispuesta, delicada, hermosa, cálida, columna, vaso frágil, valiosa, cuidadora. Por todo lo que hemos venido estudiando acerca de lo que Dios nos dice del matrimonio y cómo Él quiere que sea, una cosa que debemos ya ir absorbiendo es que Dios no creó el matrimonio para destruir a la mujer, para que el hombre la avasallara, para que hiciera daño, ni para que tampoco la mujer viera a su esposo como algo inservible y que hay que hacer desaparecer al hombre porque el hombre es solo un agresor. Es totalmente, o sea, la Biblia nos lo dice claro. Si nosotros no conocemos la verdad, vamos a seguir pensando igual y repetiremos los errores, y cada día estaremos trasladando a la generación siguiente todo ese malestar, esa desigualdad y ese menosprecio por el plan de Dios. Yo quiero que a partir de ahora todas nosotras conversemos acerca de cuáles fueron las cualidades que Dios puso al varón desde el principio, y la vamos a estar viendo tal y como lo dice la palabra, porque de verdad es un dechado de virtud del hombre que Dios creó. Es un dechado de virtud. Tristemente por el pecado no tenemos esto, pero yo quisiera que ustedes abundaran en esto. Bueno, Orfa, yo cuando estudiaba y veía las porciones en la palabra, realmente entendí la importancia que Dios le da al matrimonio. Y tristemente en este tiempo en que vivimos, le hemos quitado esa importancia. Y en Deuteronomio 24:5, desde el inicio, el Señor le da una orden al esposo. Y dice que cuando se casen, él está excusado de ir a la guerra o de todo trabajo del gobierno, para que él pueda estar en su casa, para que ese primer año de ese matrimonio, él pueda estar con su esposa. Y me llamó mucho la atención porque es un mandato lleno de amor hacia la esposa, para el esposo, porque tiene que estar en su casa para cuidar a su esposa. Me habla mucho de esa intimidad entre el esposo y la esposa que debe de ocurrir en ese primer año. Me habla de la santidad de Dios en el matrimonio, para que entre ellos se unifiquen y se cree ese vínculo, para que haya ese cuidado entre los dos. Y esa parte de fortalecer la relación
Y el versículo dice que el motivo de estar ese año es para alegrar el corazón de la mujer. Y la verdad es, o sea, de su esposo, yo dije, wow. O sea, qué bello cómo el Señor conoce hasta las necesidades de la esposa. O sea, en ningún momento el Señor como que descuida a ninguno de los dos, porque tanto el esposo va a ser beneficiado cuando alegra el corazón de su esposa, y el corazón de su esposa va a estar obviamente alegre. Entonces, qué precioso es saber que desde el inicio el Señor ideó el matrimonio para que fuera un lugar donde fuera alegre, o sea, una experiencia buena y agradable. Y que lo determinara para el primer año es importante, porque entonces se anticipó a la necesidad de que durante ese tiempo, que iba a ser el primer trayecto juntos, esa relación se afirmara y el amor creciera. O sea, de alguna forma era como pensando en el fundamento que debía en ese tiempo edificarse en esa relación de pareja. Sí, porque tú dejas a padre y a madre, o sea, tú sales de un hogar y entran dos hogares juntos, entonces tienen que llegar obviamente a conocerse mejor, porque se supone que uno debe de conocerse bastante, pero uno conocerse realmente en la intimidad para entonces ser una sola carne, como el Señor nos pide. Así es. Porque somos dos carnes que vienen y necesitamos ese año. Eso de verdad que me pareció tan precioso. Pero sí, que es una evidencia más de cómo Dios realmente ama a la mujer y quiere que el hombre ame a la mujer. No, que es una idea totalmente contraria a lo que se nos enseña. Exactamente. Y a mí sí me llama mucho la atención que es para alegrar a la mujer que tomó, es decir, a su esposa. Y eso nos habla de que Dios hizo a un hombre alegre. Y un hombre capaz de alegrar, sí, porque es a él que le pone la responsabilidad. Así es. Es él que tiene la capacidad de alegrar el corazón de la mujer. Y eso fue lo que pasó cuando llegó el Señor, Dios, con Eva. El hombre explotó en alegría. Eso quiere decir que algo ha pasado, que tenemos a más varones amargados, a más varones violentos, a más varones insatisfechos con su esposa. Sí. Algo se ha perdido. A más jóvenes, como decía Lisa al principio, bueno, en la conversación, que no quieren tal vez tener ese compromiso. Más Porque jóvenes que no le interesa, que ni me hable de matrimonio. Pero algo ha pasado para que digan así. Sí. Entonces el Dios varón se ha deformado. O sea, lo que el Señor diseñó originalmente ya no es. Y entonces es más fácil encontrar una mujer que quiera alegrar a que sea el hombre como el que la alegría de la casa es fulano. Es más difícil. Eso es así. Pero Orfa, entonces también eso nos dice que esa cualidad que Dios creó al hombre es o sea, el hombre tiene la cualidad de entregarse a sí mismo, porque para tú alegrar a otro tú tienes que sacrificarte tú o pensar en el otro. Entonces el hombre tiene las cualidades diseñadas por Dios de ser una persona que se entrega. Pero María, cuando las famosas fechas de San Valentín, la mujer espera ser alegrada con un regalo, un detalle. Y si el hombre lo hace, se acordó. O sea, la mujer se alegra fácilmente. Así es. Así la hizo Dios. Así es. Si el hombre entiende la importancia de alegrar el corazón de la mujer, va a tener un hogar feliz. Así es. Porque si la mujer se amargó, le hace la vida infeliz a cualquiera. Eso es así. Eso es, hay una fragilidad en nosotros y un potencial, que así son todos, ¿verdad? Pero es necesario que lo aprendamos. Sí. Bueno, y hablando de eso mismo, hay otro pasaje que dice que el hombre debe vivir de manera sabia. Y yo cuando estaba estudiando, esa palabra sabiduría es conocer a su esposa. Entonces tú estabas diciendo que la mujer es fácil de agradar. Entonces si el esposo tiene la capacidad de agradar a la esposa por el Señor, también el Señor le da la sabiduría para conocer esos deseos o eso que agrada el corazón de la mujer. Entonces también es un llamado al hombre, o sea, no es una tarea pasiva. O sea, el hombre realmente tiene que buscar conocer a su esposa, querer, anhelar conocerla.
A mí el versículo que vivir de manera sabia con su mujer, como lo dice en Primera de Pedro, que me llama la atención ese versículo y me da mucha risa, porque un día a un amigo le dije, mira, cuida a tu mujer para que tus oraciones no sean estorbadas. Y ese amigo mío de una vez me dijo, ¿cómo así? Eso lo dice en la Biblia. Y yo, lo dice en la Biblia. Mándame ese versículo para leerlo bien. Me dio mucha risa, pero es ahí donde dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia, o sea, coheredera, una persona que hereda igual que tú, para que tus oraciones no sean estorbadas. Eso también, de esa sabiduría, perdón que te interrumpa, cuando lo leí anoche, me hace también entender el sabiamente, esa convivencia, ese entendimiento de que salimos y dejamos a padre y madre, pero venimos a hacer ese fundamento que tú dices como una nueva creación. O sea, somos algo nuevo porque ya somos uno. Y esa sabiduría de nosotros poder entender que ya no somos lo que éramos. O sea, que en un retiro que tuvimos de parejas, voy a decir brevemente una parábola que el Señor me dio, que era, la imagen que yo vi era cuando uno hace un pastel. Los ingredientes secos, la harina, el azúcar, ¿qué más, María? El baking powder, los ingredientes mojados, los huevos, la leche, la vainilla. O sea, uno es una cosa, otra es otra. Pero venimos al matrimonio y el Señor hace una nueva creación, este bizcocho. Eso no se puede separar. No puede volver a hacer huevo y no puede volver a hacer harina. Nunca más. Entonces, esa sabiduría de tú entenderlo, interiorizar que ya tú eres algo nuevo y que tú eres un mismo cuerpo, una nueva creación, eso es maravilloso. Ahí hay mucha sabiduría porque tenemos que aprender eso y vivirlo en nuestra convivencia. Y solo Dios puede hacer eso. Sí. Y en eso que mencionaba Zaida, esa parte de que para que vuestras oraciones no tengan estorbo, también nos revela que el Señor quiere que el hombre esté a cuenta con su mujer. Si tú no te cuentas con tu esposa, tampoco lo estás conmigo. O sea, es tan importante para el Señor el buen trato del hombre con la mujer, que dice, bueno, si tú no te cuentas con ella, tus oraciones yo no las voy a escuchar. Sí. Wow. Poco se predica acerca de eso, poco se enseña esa parte. Que hay una oración que está condicionada al buen trato dentro de la pareja. Dios tiene muy en cuenta cómo está la condición espiritual de cada uno de los hijos de Él, porque estas palabras las está diciendo Pedro a la iglesia, a los hermanos. Si tenemos claro que nuestra relación es de nosotros hacia Dios, una relación vertical, y que esa relación vertical viene desde Dios hacia nosotros para que pueda ser horizontal, irradiarse al prójimo. Y en una pareja, el prójimo más cercano se llama esposo, esposa. Entonces, si eso no está bien, va a afectar la relación de cada componente de la familia. Así es. Entonces, si se interrumpió la relación interpersonal, mujer, hombre, esposo, esposa, está interrumpida la relación con Dios. Eso hay que tomarlo muy en serio. O sea, Dios ve con mucho, para Dios es impresionantemente importante que la pareja vaya bien, porque Él las creó para alegrarse mutuamente. Alegrarse mutuamente. Eso es así. Y Dios creó al hombre con la capacidad de valorar a su mujer. Oye, o sea, pero claro, capacidad de verla de manera igual, porque como tú decías el versículo que dice en Pedro, coheredera. O sea que lo mismo que hereda el hombre, lo hereda la mujer. O sea que ante los ojos de Dios somos los dos iguales. Entonces Dios le dio esa capacidad. Hemos aprendido diferente. La cultura nos ha enseñado de manera diferente. Pero realmente cuando Dios nos diseñó para que ambos nos viéramos igual. Tanto la mujer vea a su esposo de manera igual, o sea, coheredero también con ella. Pero como estamos hablando de los hombres, obviamente, le dio la capacidad de ver a la mujer de manera igual y con identidad también. Entonces no perdemos nuestra identidad cuando nos casamos. O sea,
o sea, el hombre debe saber que la mujer sigue teniendo una identidad ante los ojos de Dios. Acuérdate la recepción, acordémonos de la recepción cuando Dios lleva a Eva, a Adán. Esta es ahora parte mía, pero ella será llamada. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Parte del maltrato del enemigo a la vida de los esposos y las esposas ha sido ese, quitarles, arrebatarles. Tenemos que hacer una pausa, pero yo creo que esto que estás diciendo, María, de quiénes somos a través de Jesucristo, hay que retomarlo. Regresamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, yo quisiera leer un versículo aquí que para mí es clave. Entiendo que la palabra está en todos los secretos y todas las claves para que esto verdaderamente funcione, porque este es el diseñador, esto viene de Dios. En Efesios 5 dice 25, maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el ejemplo. Y me encanta, salto al 28 que dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, esa es una clave. Por lo tanto, el que no ama a su mujer, no se está amando a sí mismo, no está buscando el bien ni la bendición que Dios diseñó para esa pareja. Pero eso quiere decir que Dios le dio al hombre la capacidad de amar. Claro que sí, claro que la dio completa en su creación perfecta. Y el ahí amor mismo, cuando habla más para adelante de que la ame como ama su propio cuerpo, habla también de sustentarla y cuidarla. O sea que el sustento y el cuidado son características de amor también, y que el Señor espera que un hombre tenga hacia su esposa. Y, amar y cuidar, sustentar y cuidar. Y cuando uno habla de sustentar, es alimentar, es como llevar a madurez. Y cuando nosotros vemos cómo Jesús llegó a madurez, fue en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que al final es para llevarte, sustentarte, alimentarte, llevarte a madurez. Hacerte crecer. Ajá, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo relacional, con Dios. O sea, eso es realmente lo que significa sustentar. Y proteger yo me imagino también que protegerte de cualquier cosa que impida que tú seas como Cristo también. Así es. Y fíjate que dice que la ame como a su propio cuerpo. Y si nos vamos al original, el Señor la sacó de su propia carne, a la mujer. Y si resumimos, partiendo del principio de que como Cristo amó a la iglesia, no hay ningún amor superior al de Cristo, porque Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, o sea, Él se entregó por ella. Entonces, si Dios le dice al hombre que Él puede amar así, es porque realmente tiene toda la capacidad para hacerlo y porque espera que lo haga. O sea, lo que Dios le pide al hombre es: ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. No hay mayor amor que ese. Y ese amor es el ágape, y es el mayor, el amor más grande. Y lo que significa es deleitarse, o sea, es un sentir un afecto muy fuerte, o sea, anhelar. Entonces, el hombre tiene la capacidad de anhelar a su esposa, de amarla, de protegerla, como tú decías, Lisa, de buscar que ella madure, que ella crezca. O sea, esos son sentimientos de entrega, como hablábamos anteriormente, de sacrificio, como Cristo se sacrificó por nosotros. Y si alguno de los que ven el programa, o alguna mujer de la que ve el programa piensa: bueno, eso es casi imposible en este caso, saber que en el Señor sí hay esperanza, porque el Señor restaura nuestras vidas. O sea, el Señor puede hacer posible lo que ahora mismo parece imposible. Hay una palabra de estos versículos que también me llamó la atención, cuando decía: para santificarla, habiendo purificado el levamiento del agua por la palabra. O sea, como aquí, esa palabra santificarla, ¿de qué me habla? Cuando tú tienes algo que para ti es santo, es algo muy preciado, que tú tienes que cuidar para tratar de que no se manche, edificar. Entonces también eso es otra tarea que Dios le manda, porque
Jesucristo hizo eso por su iglesia. Y eso, vamos a ponerlo en el extremo, Dios está diciendo, el varón debe cuidar a su esposa de que no se dañe en ningún sentido, ni emocionalmente, ni intelectualmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Y todavía lo empujamos un poco más, conforme a lo que dice la palabra, santificar, hacer pura. Entonces un esposo que ama a su esposa no la coloca en una situación de la cual ella se avergüenza después. Y eso tristemente lo vemos muchas veces, por eso muchas mujeres tienen esa sensación de sentirse prostitutas, sentirse inmundas, porque a veces el varón que no tiene a Dios lleva a la mujer a ese punto. Entonces eso, el sustentar y cuidar como su propio cuerpo, que era de lo que tú hablabas, por el amor eso puede ocurrir, el amor de verdad, el amor que como Cristo ama, ¿verdad? Porque la quiere ver bella, la quiere ver crecida, la quiere ver madura, la quiere ver protegida. Ese amor es el que te lleva a hacer eso, como Cristo lo hizo. Tú estabas diciendo algo, Nicole, hace rato, muy importante. Sobre lo que decía Zaida, yo recordé el lavamiento de los pies, por ejemplo, cuando Jesús nos dice que Él dejó ejemplo. Y Él le lava los pies, siendo el Señor y Maestro. Le lava los pies a sus discípulos. Y algo muy lindo es que dice que Él amó hasta el fin. O sea, si estamos comparando el amor de Dios, de Jesús con la iglesia, Jesús amó hasta el fin. O sea, es un amor que no termina. Y sirve y no se avergüenza. Él lavó los pies, los secó y les dijo, aunque ustedes no entiendan ahora, ustedes entenderán. Y Él trazó ese camino. O sea, el Señor no nos dice y no nos va a pedir nada, como tú decías, que Él no haya hecho por nosotros primero. Él nos muestra el camino para que sepamos cómo seguirlos. Otro de los versículos en otro tema era que estudiamos en Colosenses 3, algo muy importante para el trato del marido, habla de la aspereza. Dice aquí, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa aspereza que lo vemos mucho, o sea, la aspereza habla de alguien arisco, alguien agrio, avinagrado, alguien duro, tosco. O sea, eso lo vemos mucho en el trato, realmente en todas las relaciones, pero si nos vamos a la relación entre hombre y mujer, eso lo vemos mucho entre marido y esposa. Y el contrario es ser amable, ser dulce, ser delicado, ser cortés. También eso nos habla de un terreno. El áspero es un terreno rocoso, difícil de transitar. Seco, aridez. O sea, no fructifica, más lo contrario es un camino llano, fértil. ¿Y qué respuesta tiene un trato así? O sea, que te traten con esa dulzura, que te canten, que te traten de esa manera. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ahí viene entonces la parte de la mujer, que es una respuesta a ese trato y ese amor. Sin duda, todas estas cosas nos hablan de cómo Dios hizo al hombre, qué cualidades tan hermosas le dio y cómo Él espera que eso se repita a través del tiempo. Este esposo que es papá va a transmitir a sus hijos esa forma de tratar, y ese muchacho va a crecer con un deseo de tratar bien a la mujer que va a ser su esposa, porque vio a papá tratando bien a su mamá. Estas cosas se duplican, es lo que el Señor ha querido enseñar. Pero este programa, insistimos, es para que sepamos que no es que Dios hizo mal las cosas, es que nosotros nos despegamos de Dios. Pero hay solución. Esa solución es Jesucristo. Él es el que viene a nuestras vidas, nos transforma, nos hace diferentes. Y por si alguna de ustedes que nos está mirando o alguno piensa, pero nada más defienden a la mujer, mira cómo hablan del hombre. Bueno, está hablando de las cosas buenas del hombre, pero vamos a hablar también de la mujer y las cosas buenas que Dios le dio. Si Dios quiere, en próxima conversación estaremos haciendo eso. Por favor, no dé por perdido su matrimonio. Cristo tiene solución. Dios le bendiga.